Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, no sé cuando ustedes puedan verlo este video. Eh, lo cierto es que esta es la cita de los miércoles a las 21, cuando nos juntamos para aprender sobre cómo discipular en medio de esta cuarentena. Y el tema que estamos desarrollando y que vamos a continuar en esta noche es el tema ¿quién es Jesús? Así que antes de comenzar con esto, primero los saludo. La verdad que estoy viendo el celular siempre y no dejo de imaginarme la carita de ustedes, aunque la verdad es que cuesta un poco ahora. Han pasado ya varios días de esta cuarentena y la verdad que se extraña el poder juntarnos, así que ya vamos a ver de qué manera nos podemos ver al menos las caras, ¿sí? Así que, bueno, vamos a orar antes de comenzar a responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Señor, te damos gracias por darnos una oportunidad más de juntarnos este miércoles para poder aprender acerca de ti. Y en este tema, Señor, del discipulado, queremos pedirte que nos ayudes a poder entender tus propósitos y tus planes para la humanidad. Has venido, Señor Jesús, a buscar discípulos y queremos continuar esta tarea y te pedimos tu auxilio, tu sostén, tu dirección, tu fortaleza, tu respaldo para que podamos seguir haciendo esta tarea en donde quiera que tú nos lleves. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Invocamos el nombre de Jesús agradecidos. Amén. Bueno, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús?, les recuerdo lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado terminamos hablando, ¿se acuerdan de aquel pasaje de la Biblia en el que el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy? Y algunos decían, bueno, que era un profeta, que era Juan el Bautista, que era Isaías, que era Jeremías. Y después de esto Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y allí viene la respuesta del apóstol Pedro, que es muy importante porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, eres el Mesías, eres el que estábamos esperando, el que ha estado profetizado durante tantos años. Eres el Hijo de Dios y del Dios viviente. Y allí Jesús le responde esto, Mateo 16, 17. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí el Señor está diciéndole a Pedro la importancia que es el conocer a Jesús, no desde un aspecto meramente intelectual. Y entiéndame, al decir meramente intelectual, es porque si pretendemos entender a Jesús desde lo intelectual, nos quedamos chatos, nos quedamos cortos, porque Jesús es Dios, como lo vamos a ver. Y no podemos entender ni comprender a Dios con esta mente. Necesitamos el auxilio de Dios mismo para poder captar a Jesús como Dios. Si hasta acá vos lo estabas viendo a Jesús como simplemente un ejemplo a seguir, como simplemente el que nos vino a mostrar que se puede vivir diferente, como un gran profeta, como un gran hombre, yo quiero animarte a que puedas hoy conocerlo como el Salvador de tu vida. El único que nos puede salvar es Dios. Y si Jesús no fuese Dios, no podría ser ni llevar el título de Salvador, mucho menos de la humanidad. Para poder responder esta pregunta, hoy quisiera llevarte un poquito a pensar a través de la Biblia que Dios, así como nosotros lo nombramos, Dios, es una palabra que traducido al hebreo es la palabra Elohim. Es la palabra que encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bueno, ¿y por qué te estoy hablando de esto? Porque, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, tiene mucho que ver, porque la palabra Elohim es una palabra que nosotros la traducimos como Dios, pero habla de una unidad que a su vez engloba una pluralidad. Fíjate bien, los hebreos para nombrar dos cosas tenían el dual, tenían el singular para una cosa, para dos cosas, por ejemplo, 2 días, 200, y todo lo que es dos
tenían el dual y más de dos usaban el plural. No es como nosotros que tenemos singular y plural. Ellos tenían singular, dual y plural. Bueno, este pasaje y esta palabra, Elohim, es una palabra que está en plural, que tal vez una mejor traducción sería dioses, pero no pega. Entonces, porque está hablando de una unidad. Entonces, desde los comienzos de la Biblia, Dios se revela como una unidad, pero que habita en una pluralidad, no en una dualidad, sino en una pluralidad. Por ejemplo, en el versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, unidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en fin, bueno, todo este versículo 26. Hagamos al hombre. Fíjate, dice, dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. ¿Por qué está usando plural? Porque Dios es una unidad que se manifiesta en una pluralidad. Es más de dos. Dios dice hagamos. Evidentemente aquí no está refiriéndose a los ángeles, porque los ángeles no tienen poder creador. El único que puede crear es Dios. Entonces Dios se manifiesta de esa manera. Y esto es lo que nos lleva a una doctrina que es conocida como la Trinidad, en donde hablamos de que Dios es uno y se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Algo que lo podemos ver muy bien en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos, el Padre habla y dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y desciende de los cielos el Espíritu Santo en forma de paloma. En Juan capítulo 14, versículos 15 al 18 dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está diciendo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Una vez más, aquí está hablando de tres en uno, ¿sí? Está hablando Jesús que rogará al Padre y que le pedirá al Padre que mande al consolador. Y me quisiera detener, aquí habla del Espíritu de verdad, versículo 17. Yo después todos estos pasajes ustedes los van a tener puesto en una placa y lo van a poder ver en YouTube, en el canal, ¿sí? Así que allí ustedes van a tener todos estos versículos. Probablemente mañana esto ya esté subiendo a YouTube con todas las placas correspondientes. Así que, mientras tanto, búsquenlo en su Biblia y allí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiero hacerles notar lo siguiente. La palabra otro, cuando dice yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, es una palabra muy interesante en griego. Los griegos tienen dos palabras, y en el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que se traducen otro. La primera de ellas es la palabra heteros, ¿sí? Heteros, que quiere decir otro pero diferente. Y la palabra alos, que es otro de la misma clase. Y usted dice, ¿para qué sirve? Bueno, mire, por ejemplo, si yo le convido a usted un pedazo de manzana, ¿sí? Y usted está comiendo la manzana y le digo, ¿querés otro pedazo? Y usted me dice, sí, ¿qué le voy a dar? ¿Qué me está queriendo decir usted? Que quiere otro pedazo de lo mismo que estaba comiendo. Entonces allí estaríamos usando la palabra alos. Usted quiere alos, ¿sí? Otro de lo mismo que está comiendo. Pero si usted me dice, yo le pregunto, ¿querés otro pedazo de manzana? Y usted me dice, no, no quiero otro pedazo de manzana. Yo le doy otra cosa, ahí estaríamos usando la palabra heteros. Es decir, yo entonces le doy un pedazo de mandarina, por ejemplo. Entonces yo le estoy dando un pedazo de fruta, pero ya de otra fruta, y ahí se usa otra palabra en griego que es heteros. Fíjese usted que esta es la palabra que usa Jesús cuando dice, y yo rogaré al Padre, y Él mandará otro. Otro es otro de la misma especie, de la misma clase, porque está hablando usando la palabra alos. Es decir, que Jesús mismo está diciendo, viene otro que es como yo,
Es decir, Él y el Espíritu Santo son una misma cosa. Bueno, pero no se sorprenda porque seguimos estudiando a través de la Biblia y usted se encuentra con pasajes como por ejemplo Juan capítulo 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. O sea, ¿cómo puede ser que si Jesús no es Dios, cómo son sus manos para que nos pueda tener a toda la humanidad que ha creído en Él? Y sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero ¿cómo? No estábamos en la mano de Jesús, ¿y por qué habla de la mano del Padre? A menos que ambas manos sean las mismas. Pero confirma lo que estamos pensando en el versículo 30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Así que si tenés duda de la deidad de Jesús, pues tienes que entender que a través de la Biblia Jesucristo se presenta como Dios. Es que Dios se encarnó en Jesús, vino al mundo a través de Jesús, hecho hombre para salvarnos a todos los seres humanos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Acá está hablando de la palabra de Dios, y el verbo era Dios, pero está usado, Juan lo escribe para decirnos que esa era la unidad de Dios con su palabra, que es Jesús. Y dice así, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, sin la palabra, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí ya nos complica un poco, porque ¿cómo es que Jesús, qué no comenzó Jesús en Belén de Judea? No, esa es la humanidad de Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, existió siempre. Él estaba en la creación de todos nosotros. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que Jesús mismo se presenta a sus discípulos diciéndoles, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 19, Jesús responde a la pregunta que le hacen y le dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjate vos, está hablando de que Él, ¿se acuerdan que recién hablamos de que Él decía, enviaré otro consolador, usando la palabra alos en griego, que significa otro de la misma sustancia, de la misma especie? Y aquí está hablando de que Él y el Espíritu Santo son una misma cosa. Después dice, yo y el Padre somos una misma cosa. Y aquí nos está diciendo que ni a mí me conocéis, dice, si me conocéis a mí, también a mi Padre conocerías, porque Jesús y el Padre son lo mismo. Juan capítulo 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, como te lo leía recién. Segunda de Corintios 13, 14, el apóstol Pablo también nos habla en una bendición que hace al final de la carta de Segunda de Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, como puedes ver en la Biblia, Dios se manifiesta de esa manera, en una pluralidad que actúa en unidad. ¿Cómo te explico eso? No tengo palabras, porque no puedo comprender. Sencillamente porque soy un ser humano como vos y no podemos entender a Dios. No podemos captar la grandeza del Dios creador que de su sola palabra, de la nada, hace todo. No podemos explicar esto de alguien que puede estar por encima o por fuera de este universo porque Él lo ha creado
Él no está dentro de esto, está desde afuera, porque Él creó, Él no es parte de la creación, sino Él es el creador de la creación, valga la redundancia. Romanos capítulo 9, versículo 5 es un pasaje muy importante, sería bueno si lo puedes marcar en tu Biblia. Dice así, hablando del pueblo judío, dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, porque Jesús vino del pueblo judío, según la carne vino Cristo. Escucha bien lo que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Colosenses capítulo 1, 15 al 17 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es Jesús. Jesús es Dios, que se manifiesta y se acerca al ser humano, haciéndose ser humano, para pasar por la vida de ser humano, sin pecado, y así ofrecerse Él mismo como un sacrificio vicario. ¿Qué significa esto? Como un sacrificio que va a reemplazarnos a nosotros en la pena que nos tocaba pagar por nuestros pecados y morir en la cruz. Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que los ángeles son superiores al ser humano. Y si los superiores al ser humano tienen que adorar a Dios y adorar a Jesús, cuánto más nosotros debemos adorar a Jesús, por el sencillo hecho que al único que se adora en toda la creación es nada más ni nada menos que a Dios y a nadie más. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pasajes que son más que claros y que nos hablan de la deidad, la divinidad de Jesús. Y termino con este último pasaje, Apocalipsis 1:8. Dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, la letra A y la Z, ¿sí? Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Jesús al que estamos siguiendo. No un hombre que habitó simplemente acá, sino a Dios, que se hizo hombre y que habitó y que murió y que resucitó, dándonos pruebas de que Él era Dios. Por eso volvió de la muerte. Este es el Jesús que queremos animarte a seguir. No solo desde lo intelectual, porque todo lo que te estoy diciendo son conocimientos intelectuales de la Biblia. Hace falta que Dios revele esto a tu corazón. No aprendemos a Jesús como Dios por un simple razonamiento bíblico. Hay muchas personas, de hecho, Jesús se presenta o es presentado a través del apóstol Pedro como la piedra angular, la piedra desechada por muchos. ¿Sabes por qué? Porque muchos a Jesús lo ven como una piedra que no quieren tomar para edificar, porque no lo pueden comprender. Y la gran noticia es que no lo vas a comprender, porque Él es Dios, no podemos comprender a Dios. Te lo he dicho muchas veces, pero a mí me sirvió mucho poder entender esto, porque en esta parte del mundo somos de usar mucho el razonamiento, de tratar de comprender las cosas para aceptarlas como verdaderas, pero a Dios no lo podemos comprender. Podemos saber lo que Él dice, podemos tener una idea de las cosas que Él dice, pero comprenderlo jamás. Entonces, este es el Jesús del que venimos a hablarte y del que queremos seguir y del que te proponemos que lo sigas. Yo sé que a través de esto, y como te decía,
Jesús ha sido una piedra que muchos han desechado. Hay religiones que hablan de Jesús como que es un arcángel, y que como arcángel, bueno, es mayor que los hombres, pero es menor que Dios, no es Dios. Un arcángel no se puede adorar, porque el único que se adora es Dios. Entonces cae por el suelo esa idea cuando Jesús mismo recibe adoración en varias oportunidades en los evangelios. Otros dicen que Jesús simplemente ha sido un gran hombre, pero que simplemente es eso, un hombre, no es Dios. Y esto es lo que ha llevado a muchos a alejarse de Jesús y quedarse simplemente con que Dios es uno. Pues Dios sí es uno, pero se manifiesta en una pluralidad, como lo hemos visto a través de la Biblia. Tampoco en una dualidad, como para decir es Jehová y el Espíritu. No, es Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu. En los tres casos de manifestaciones divinas, es Jehová mismo manifestándose al ser humano. Yo sé que esto, si has estado bajo esta enseñanza, puede caerte muy chocante. Y yo no quiero chocarte. Pero sí quiero que Dios te choque, que Dios se encuentre con vos. Porque te ama y porque anhela que puedas llegar a entender esto tan sencillo que no se lo puede entender. Es el Dios que se manifiesta a través del Espíritu. Es el Dios que se manifiesta a través de su misma revelación hacia los hombres que quieren buscarle. Si vos sos una persona que quiere realmente conocer a Jesús como Dios, pues pedíselo allí en una oración sencilla, decirle: Señor, la verdad no te entiendo, he aprendido que no voy a entender, pero quisiera tener esta revelación en mi vida de que sos Dios. Y vas a ver que a través de la lectura de la Biblia vas a encontrarte con pasajes que no te van a dar una explicación intelectual, pero te van a dar una satisfacción espiritual. Y vas a poder comprender que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la manifestación de la divinidad aquí en medio de nosotros, habitó entre nosotros, llevó la carga de nuestros pecados y Él es nuestro Salvador. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo, no tiene la vida. Porque creer en Dios es creer en Jesús. Y si no puedes creer en Jesús, pues no estás creyendo en Dios. Muchos dicen Dios es uno solo y Dios es lo mismo para todas las religiones. No es lo mismo. Creer en Dios es creer en Jesús. Y creer en Jesús es creer en Dios. Y es tener la vida de Dios, la vida eterna en cada uno de nosotros. Ningún hombre, por más santo que haya sido, pudo ofrecer la vida eterna. Jesús dijo que Él es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice. Y también nos dice que el que cree en Él tiene, no tendrá, sino tiene vida de Dios, vida eterna en Él mismo, porque Él es la vida, Él es el Creador manifestado en la humanidad, acercándose a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Por una razón sencilla, por amor. Y en respuesta a ese amor, yo quiero invitarte en esta noche a que allí donde estás puedas volverte a Jesús. Tal vez lo veías como en una imagen, crucificado, tal vez acostumbrado a verlo en la imagen del pesebre como un niño, pero ese Jesús es Dios, que hoy te está hablando a través de la palabra de Él que hemos leído y te está diciendo: yo te amo, te estoy buscando y tu vida es la oportunidad que te he dado para que me conozcas. Tal vez has usado tu vida para muchas otras cosas, pero Dios te ha dado la vida para que puedas conocerlo, al que es el verdadero Dios y la vida eterna, a Cristo Jesús. Con esto me estoy despidiendo y quiero animarte a que después de este encuentro puedas buscar esto, tomar
tomarte un tiempo para orar, para pedirle a Dios que se revele a tu vida, porque seguir a Dios no se trata simplemente de un convencimiento intelectual, sino de tener un encuentro espiritual con Él. Que Dios bendiga grandemente, y como leímos esta bendición que el apóstol decía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oramos y así nos despedimos de este encuentro que gracias a Dios pudimos tener un día más en cuarentena. Señor, te damos gracias porque podemos tener esta convicción y esta fe de que eres Dios, que cuando podemos acercarnos a ti, sabemos que nos amas, que no nos desprecias, porque hay un sacrificio por nosotros que tú mismo lo hiciste en Cristo Jesús. Te damos gracias porque en Él tenemos la esperanza y el poder de una vida diferente, sin pecado, sin el poder del pecado actuando en nosotros. Por eso te damos gracias y te pedimos que este sea un tiempo donde todos aquellos que vean esta transmisión, aún hoy y en los días siguientes, sea una bendición en ellos el poder encontrarte como verdadero Dios. Te damos toda la gloria y la honra y el poder, porque siempre serán tuyos. Amén y amén. Bueno, y ahora sí, nos despedimos. Nos estamos viendo el próximo domingo a partir de las 20 horas. Vamos a estar un poquito antes ya, seguramente vamos a estar escuchando algunas canciones que te van a animar, y después 25 más tardar vamos a estar ya con la palabra que tenemos este domingo, que como lo hacíamos siempre es un domingo especial. Dios te bendiga grandemente, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Chao, chao.